Bienvenido a otro video más. Hoy vamos a hacer el estudio de enema de bario con su 9 rutina. Número 1. Sin contraste. Se hace abdomen AP. Con contraste. AP, PA, PA con ángulo, oblicua posterior izquierdo, oblicua posterior derecho, lateral izquierdo, AP post evacuación. Hoy vamos a hacer abdomen de AP. Este estudio se utiliza para ver si el abdomen del paciente está limpio de material fecal. Preparación del paciente se divide en dos partes. Día anterior del examen, dieta blanda. 4 de la tarde se da 2 onzas de aceite resino para provocar diarrea. 6 de la tarde podrá comer algo, por ejemplo, 2 francés tostado y una taza de café. Por la noche, a las 8 de la noche, colocar enema de evacuador. El día siguiente, día del examen, 6 de la mañana debe colocarse otro enema evacuador. Deberá hacer en ayuna. Material a utilizar. Debemos proporcionar una bata al paciente, el sulfato de bario, agua limpia. Tenemos que necesitar cánula del Bardex, perilla para insuflar, guantes, lubricante. Posición del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino. Colocar los brazos a la par del cuerpo. Colocar cómodamente a la par del cuerpo. Posición parte anatómica. Plano medio sagital perpendicular a la mesa, plano medio coronal a la mesa, rayo central incidiente 3 centímetros arriba de la cresta ilíaca, 3 centímetros arriba de la cresta ilíaca. Distancia foco receptor 40 pulgadas. Factor de exposición 20 centímetros de grosor, MA grueso, KB pico 80-90, un tamaño de receptor imagen 14 por 17 pulgadas. A continuación, el estudio del abdomen AP con medio de contraste. Preparación del paciente. Debemos introducir la cánula vía rectal, introduciendo el sulfato de bario y clampear la sonda. Posición del paciente. El paciente debe estar en decúbito supino, colocar la cabeza, una almohada debajo de la cabeza. Las extremidades colocar cómodamente a la par del cuerpo. Posición del parte anatómica. Plano medio sagital perpendicular a la mesa, plano medio coronal a la mesa, rayo central 3 centímetros arriba de la cresta ilíaca, 3 centímetros, distancia foco receptor 40 pulgadas, factor de exposición 20 centímetros de grosor, MA grueso, KB pico 80-90. Vamos a usar un chasis receptor de imagen 14 por 17 pulgadas. A continuación, el estudio de abdomen PA con medio de contraste. Preparación del paciente. Mantener la cánula clampeada para que el sulfato de bario y el aire no sea expulsado. Posición del paciente. El paciente debe estar en decúbito prono.
sus extremidades superiores colocar cómodamente a la par del cuerpo. Posesión del parte anatómica. En decúbito prono, las extremidades superiores colocar cómodamente a la par del cuerpo. Incide rayo central arriba de la cresta ilíaca, 3 centímetros arriba de la cresta ilíaca. Distancia foco receptor 40 pulgadas. Factor de exposición 20 centímetros de grosor. MA grueso, cabe pico de 80 a 90. Receptor de imagen 14 a 17 pulgadas. Esta radiografía se utiliza para ver el colon ascendente, descendente y sigmoides con un doble contraste. A continuación viene el estudio de abdomen PA con angulación localizada. Preparación del paciente. Mantener la cánula cambiada para poder que no sea expulsado el bario y el gas. Posesión del paciente. En decúbito prono. Colocar la cabeza sobre una almohada. Las extremidades superiores colocar cómodamente a la par del cuerpo. Posesión de la parte anatómica. Plano medio sagital. Plano medio coronal a la mesa. Rayo central. Incidiendo 3 centímetros arriba de la cresta ilíaca. 3 centímetros. Con una angulación caudal de 30 grados. Así, de 30 grados. Distancia foco receptor 40 pulgadas. Factor de exposición 20 centímetros de grosor. MA grueso, cabe pico 80 a 90. Receptor de imagen de 10 a 12 pulgadas. A continuación, el estudio oblicua posterior izquierdo con medio de contraste localizada. Preparación del paciente. Mantener la cánula cambiado para que el sulfato de bario y el aire no sea expulsado. Posesión del paciente. Partiendo de la posición supina, girar plano medio sagital del paciente 45 grados a la izquierda. La rodilla derecha doblar 45 grados. Las plantas del pie colocadas a la mesa. Para ver que quede 4 dedos acá. 4 dedos. Rayo central. A nivel del reborde costal derecho. A nivel del borde costal derecho. Acá. Distancia foco receptor 40 pulgadas. Factor de exposición de 20 centímetros de grosor. MA grueso. Cabe 80 a 90. Tamaño de receptor de 10 a 12 pulgadas. 3. A continuación viene el estudio de la rutina oblicua posterior derecho con medio de contraste localizado. Preparación del paciente. Mantener la cánula clampeada para que no sea expulsado el sulfato de bario y el aire. Posesión del paciente. Partiendo de la posición supina, girando el plano medio sagital 45 grados hacia derecha. La rodilla debe colocarse 45 grados y la planta de pie izquierdo colocando sobre la mesa. Así. Así. Rayo central a nivel del reborde costal. Acá. A nivel del borde costal.
Distancia foco receptor 40 pulgadas. Factor de exposición 20 centímetros de grosor. MA grueso, KB pico 80-90. Tamaño de receptor de 10 a 12 pulgadas. A continuación, la rutina de oblicua posterior derecha con medio de contraste localizada. Preparación del paciente. Mantener la cánula cambiada para que el sulfato de bario y el aire no se regrese, o sea, expulsado. Posesión del paciente. Partiendo del posesión supino, girando plano medio sagital del paciente 45 grados. Y la rodilla doblar 45 grados. El plano de pie colocando sobre la mesa. Así. Rayo central perpendicular 3 centímetros de la cresta ilíaca. 3 centímetros de la cresta ilíaca dorsal. Distancia foco receptor 40 pulgadas. Factor de exposición 20 centímetros de grosor. MA grueso. KB pico 80-90. Tamaño del receptor 10 a 14 pulgadas. A continuación, la rutina lateral izquierdo localizada. Preparación del paciente. Mantener la cánula cambiada para que el sulfato de bario y el aire no expulsado. Posesión del paciente. Partiendo del posesión supina, girar al plano medio sagital de paciente 90 grados hacia izquierda. Ambos rodillas debe estar sobre la otra, flexionada 45 grados y los brazos alrededor de la cabeza. Ahí está. Rayo central perpendicular a nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Acá. Perpendicular a nivel de la espina ilíaca superior, anterosuperior. Distancia foco receptor 40 pulgadas. Factor de exposición 30 centímetros de grosor. MA grueso. KB pico de 100 a 110. Un tamaño de receptor imagen de 10 a 12 pulgadas. A continuación viene el último estudio de la rutina abdomen AP post evacuación. Preparación del paciente. Después de hacer todos los estudios, debemos retirar la cánula con cuidado y permitir que el paciente vaya en el baño a expulsar el gas y el bario. Al regresar debemos tomar la radiografía de abdomen post evacuación. Posesión del paciente en decúbito supino. El paciente debe estar en decúbito supino, colocando una almohada bajo la cabeza, las extremidades superior colocando a la par del cuerpo cómodamente. Posesión del parte anatómica. Plano medio sagital perpendicular a la mesa. Plano medio coronal paralela a la mesa. Rayo central incide 3 centímetros de la cresta ilíaca. Distancia foco receptor 40 pulgadas. Factor de exposición grueso 20 centímetros. KB pico de 80 a 90. Un receptor de imagen 14x17. Este fue
el práctico del estudio de enema de bario con su 9 rutina, con medio de contraste y sin medio de contraste.